Taiwán ocupa el centro de una disputa que enfrenta a China con Estados Unidos, pero también con otros vecinos en la región. Es fundamental Taiwán para el interés nacional chino y es parte de los planes de Xi Jinping de integrar todo el territorio, con lo cual la isla, por sus características especiales y particulares, juega un rol fundamental, no solamente para China, sino también para Estados Unidos y para la economía mundial. Vamos a hacer entonces este análisis sobre la importancia de Taiwán con Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa, parte también de nuestro equipo, y con él vamos a intentar comprender por qué Taiwán es tan importante no solo para los chinos, sino también para Estados Unidos, y porque además esto fue un tema central en la cumbre a la que asistieron el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping, precisamente allí en China. Recibimos entonces a Dylan para hacer este análisis. Dylan, importante analizar el tema de Taiwán, porque aunque la situación está más o menos tranquila, lo que se prevé es que en algún momento, de hecho se vaticina que probablemente hay predicciones que para el 2027 China pueda ser mucho más intenso en cuanto a esta intención de lograr la reunificación. Qué gusto recibirte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Natasha. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Ampliamente. En efecto, Taiwán permanece como un punto álgido de la agenda geopolítica internacional. Esta isla, separada por apenas un estrecho de unos 130 kilómetros de la China continental, que cumple varios de los requisitos establecidos en la Convención de Montevideo sobre los estados, ya que tiene un territorio definido, una población permanente de más de 20 millones de personas y que se ha consolidado a sí misma, además, con un gobierno con capacidad de relaciones internacionales reconocido por algunos estados y sobre todo en la parte geoeconómica ha adquirido un peso trascendental en la nueva era de las nuevas tecnologías, pues continúa siendo uno de los grandes puntos de tensión con Beijing, que ha fortalecido su posición de lo que denomina el Partido Comunista Chino como la Gran China, y todas las consecuencias que esto tiene en presión económica, política e incluso hasta cierto grado militar de Beijing respecto a Hong Kong, pero por supuesto también respecto a Taiwán, y que además ha sido un punto de fricción permanente también en las relaciones con Washington, dada la estrecha vinculación económica, pero también militar que mantiene Taiwán con Estados Unidos de América. Es importante también aquí revisar el asunto histórico para entender por qué se forma Taiwán, por qué tiene esta condición especial que para los chinos o para la República Popular China tiene un significado puntual, pero también para los taiwaneses y para el gobierno taiwanés tiene, digamos, otra perspectiva política. En este caso vamos un poco, viajamos hacia 1949 para entender esto, ¿no? Y para comprender cómo se forma este estatus político que ni siquiera está reconocido por la mayoría de los países de la comunidad internacional. Así es, Taiwán no pertenece a Naciones Unidas desde la década de los 80, y esto nos remonta a entender un poco el pasado histórico. Taiwán, luego de la dominación japonesa de finales del siglo XIX y que duró hasta la Segunda Guerra Mundial, pasa a ser parte de una entidad única china, pero que luego de la guerra civil entre el Partido Comunista y los disidentes, pues allí precisamente en la isla se refugia gran parte de esta disidencia y comienza esa separación de dos sistemas interdependientes, pero independientes, y que además tiene también a su favor, digamos, Taiwán, que a partir particularmente de la década de los 80 va mutando hacia un sistema democrático multipartidista, y hoy día las elecciones en Taiwán son seguidas por misiones electorales del mundo, y además con gran preocupación por parte de los mercados internacionales, ya que precisamente es en esta isla del Indo-Pacífico donde se produce la mayor cantidad de microchips y semiconductores, de los cuales dependen toda la tecnología que estamos usando en este preciso instante. Y esto pues ha dado una mayor amplitud a las intenciones de recuperar, como así lo ve Beijing, a Taiwán como parte de esta visión de la Gran China. Un conflicto además de legitimidad que ha enfrentado también a los organismos multilaterales. Es curioso, Nastasia, mencionar que precisamente en el marco de la Conferencia de San Francisco, cuando se ideaba la creación de Naciones Unidas,
De hecho, la autonomía o la autoridad del nombre de China la tenía Taiwán y solo es hacia 1979 cuando Naciones Unidas reconoce a la República Popular China, a la república que fundaba Mao Zedong como la verdadera o legítima portadora de la soberanía de China frente a la ONU y por ende frente a las relaciones internacionales. Claro está, dejando algunos, digamos, vacíos jurídicos derivados precisamente de la confrontación geopolítica en las relaciones con otros estados y vemos que esta confrontación mantiene abierta tanto a Taipei como a Beijing en esta visión de buscar hegemonía o preeminencia en las relaciones exteriores. Y es complejo entender esta relación porque cuando se habla de Taiwán, ciertamente sí es una isla, pero con una población que puede superar los 24 millones de personas, con ejército, con instituciones Así es. públicas, con una estructura política. Entonces, ¿cómo entender esto a la luz de la relación con China en el caso de que China decida incorporar a Taiwán por la fuerza a su territorio? Sí, Taiwán, como bien lo dices, es una potencia tecnológica, económica de gran importancia y de hecho en el Taiwan Relations Act que firma Estados Unidos en 1979, cuando da el reconocimiento pleno a la República Popular China, a Beijing como mantener su socio diplomático, genera este instrumento político paralelo donde establece, no de forma vinculante, pero sí de forma normativa, los vínculos entre Estados Unidos de América y Taipei, particularmente también en el ámbito militar. Y de hecho vimos que particularmente en la era de Joe Biden se aumentó de forma significativa la cooperación militar con Taiwán, precisamente ante las amenazas que señalas de una acción o posible acción por parte de Beijing de tomar militarmente la isla. Esto naturalmente desataría uno de los conflictos más importantes geopolíticos, comprometiendo otros países de la región y, por supuesto, también como un arquetipo de los mecanismos de seguridad y de interdependencia que existe entre algunas naciones asiáticas, como Corea del Sur, como Japón, respecto a Estados Unidos, pero también abriría una brecha muy difícil, un cuello de botella económico, sin lugar a dudas, en la distribución internacional de tecnología. Así que es un punto muy complejo y que de momento, hasta hace algunos años, lo que proponía algunos expertos, incluso hasta algún punto, la visión de Beijing y Taipei era utilizar el modelo de Hong Kong de un país con dos sistemas, como lo ha operado hasta ahora con Hong Kong, que esto pudiese ser un modelo a replicarse con Taiwán. Lo cierto es que hoy esta visión imperialista de Beijing de aumentar su hegemonía y controlar esta visión de la Gran China se parece imponerse y podría desatar el mayor conflicto geopolítico del siglo XXI. Algunos analistas señalan que incluso el próximo año. Y esto está muy relacionado con el crecimiento de China como potencia, no solamente Así económica, es. sino también militar, que Así exige que es. empiece a demostrar estos, digamos, rasgos de gran potencia, de superpotencia, que también incluye, por supuesto, el asunto militar y el tema de Taiwán es fundamental. En este sentido, sobre esto vamos a hablar después de un pequeño corte que tenemos que hacer porque es importante poner sobre la mesa los elementos de este conflicto, porque es tan importante en la región y cómo esto impacta también en otros países, en los países vecinos. También hay una situación compleja con Japón, con quien Así es. China tiene una relación también complicada. Y esto, por supuesto, importa mucho a los chinos por el asunto de la soberanía en el mar de la China Meridional y todo lo que Así es. necesita China para imponerse en la región como el gigante asiático y lograr alcanzar ese estatus de superpotencia. Vamos a hacer entonces una pausa y al regreso seguimos con más de este análisis.